De nada. Entonces, tenemos, tenemos las sentencias, decía. Habíamos dicho que hay tres sentencias que son atómicas, y que si pensamos en la estructura inductiva que tiene la definición de nuestro lenguaje, serían como los casos bases del tipo de datos que corresponde a las sentencias de nuestro lenguaje. Que son skip, no hacer nada, abort, terminar o abortar la ejecución del programa, la asignación, que recuerden que es una asignación múltiple. Después teníamos tres comandos que nos permitían combinar esas sentencias o combinar sentencias hechas con estas formas de combinar. Serían como los casos inductivos de nuestra definición recursiva, inductiva, de las sentencias. Teníamos la secuenciación, que también la podemos pensar como una composición secuencial, ACS y luego ACS'. Después teníamos los condicionales o expresiones guardadas, donde el constructor, digamos, es el if y la forma es una guarda, flechita, una sentencia, o otra guarda, flechita, otra sentencia, y así sucesivamente. Y finalmente tenemos los ciclos, que yo lo presento acá con una sola guarda y un solo cuerpo, pero podríamos pensar que también admitimos una versión un poquito más general, donde admitimos varias guardas y varios ciclos, así como en el condicional. Bien, esos son los programas, pero los programas tienen que operar con algunos datos y la segunda parte es qué datos tenemos. Bueno, tenemos constantes que las tenemos que declarar al comienzo de nuestro programa y las declaramos poniéndole un nombre y un tipo. Y también tenemos variables que también las tenemos que declarar, a diferencia de las constantes que no las podemos usar en nuestro programa, más allá que, pero sí en los predicados que usaremos. Entonces, además de las constantes, decía, tenemos las variables, que las podemos modificar, y también tenemos que declarar su tipo. Y ahora introduzco algo más. Introduzco los arreglos, o arrays. ¿Y qué es un arreglo? Es simplemente una sucesión de elementos del mismo tipo. Por ejemplo, podemos tener una lista de enteros, o una lista de reales, o una lista de caracteres, o una lista de booleanos. Y a diferencia de lo que hacíamos en funcional, podemos pensar que los arreglos se corresponden con las listas de la programación funcional. Una diferencia importante es que a los arreglos les indicamos la longitud. Y fíjense que permitimos que empiecen en cualquier número y terminen en cualquier número. Entonces, con esta declaración estamos diciendo que A es un arreglo, una lista si se quiere, de n-1 menos m elementos. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Bueno, que podemos pensar que A es simplemente una función que mapea los números que están entre m y n-1 a un entero. En este caso es un entero porque la declaración acá dice entero. ¿Y ¿Estás por podría decir? haber arreglos Sí. infinitos? No puede haber arreglos infinitos. Fíjense que acá m y n tienen que ser naturales. Ahora, esto es una... digo, primera pregunta sobre eso, ¿no? Em, ¿cómo podríamos tener en la memoria que es finita algo infinito? Y puede ser con una regla que a cada número natural le asigne el elemento
Ah, pero eso es una función. Y eso es Bueno, muy no sé. distinto. Eso es muy distinto. Digo, pero es muy interesante la observación, pero es muy distinto. Digo, y acá se corta realmente esa identificación que se hace en matemática de una función con lo que se llama el gráfico de la función, o la, la relación de la función, ¿sí? Matemáticamente no hay ninguna diferencia entre decir, vamos a escribir, a ver, ¿dónde puedo escribir? Bueno, entonces vamos a poner acá diferencia entre funciones y arreglos, o diferencia entre funciones como reglas y funciones como relaciones. Entonces, bien, pongamos el foco donde tiene que estar. ¿Cuál es la diferencia entre funciones y arreglos? Una función, como en funcional, lo pensemos como en funcional, es una regla que, dado un argumento, produce un resultado. ¿Sí? Ajá. Y efectivamente, una función puede ser aplicada a una infinitud de argumentos posibles. Si pensamos en incrementar 1 o en sumar 5 o en el cuadrado de una función, se lo podemos aplicar a cualquier natural, y hay infinitos naturales. Pregunta entre paréntesis, ¿hay infinitos naturales en la computadora? ¿Podemos representar infinitos naturales en la computadora? ¿O tenemos que elegir hasta qué punto? ¿O tenemos un límite para la cantidad de naturales que podemos representar? Dejo esa pregunta ahí picando. Entonces, una función es una regla que, dado un argumento, produce un resultado. Y la pregunta acá es, ¿qué se almacena en la memoria para representar esa función? ¿Sí? Mientras que una lista es una sucesión de elementos. ¿Sí? Entonces, de una lista no tenemos una regla que nos dice, en el primer elemento hay esta cosa, en el segundo elemento hay esta otra cosa. No tenemos una regla, sino que tenemos una sucesión probablemente contigua de posiciones en la memoria de la computadora, donde en cada una de esas posiciones están los elementos, el dato concreto. ¿Sí? Entonces, mientras que para almacenar una función en la computadora tenemos que tener una forma de simplemente almacenar esa regla, que puede ocupar un poquito más de espacio que, que una sucesión de elementos, si la lista es corta, pero si la lista es muy larga, va a ser más eficiente desde el punto de vista, o va a requerir menos espacio, guardar la regla que corresponde a la función. ¿Sí? En la memoria se almacena cada uno de esos valores. Y mientras que, ¿qué es lo que se almacena en la memoria para representar esa función? Se almacena un programa que, dado un argumento, al ejecutarse, dicho programa devuelve, argumento, devuelve un resultado. ¿Sí? Bien. ¿Y qué tiene que ver esto con la otra pregunta que hice yo?
la diferencia entre funciones como reglas y funciones como relaciones. Bueno, nosotros podemos pensar que si definimos a f de x como x más 1, que esta es la regla que define la función. Y otra forma más matemática de pensar esa función es como una relación, como una lista, como un conjunto de pares. Al 0 lo mando al 1 lo mando al 2 lo mando al 3, etc. Y esta sí es una, si pensamos que representamos conjuntos como listas, este conjunto de tuplas es una lista infinita. Por lo tanto, a priori, no la puedo almacenar en una computadora que tiene una memoria finita. Entonces, esta identificación que se hace en matemática de la función como una regla y el grafo de la función, decía, esta identificación que se hace entre la regla y el grafo, o entre la regla y la relación que define la función, en computación ya no nos parece que sean tan iguales. Ya no nos parece que se pueda intercambiar una cosa con la otra. Entonces podemos tener dos reglas diferentes que definen la misma función o que definen el mismo grafo, pero no queremos identificar las dos reglas. Es decir, queremos pensar que son dos definiciones distintas de la misma función. Entonces, ¿por qué supongo que Iván preguntó si podíamos tener arreglos infinitos? Bueno, porque yo estoy diciendo que podemos pensar que A es una función. Y entonces, si pensamos que A es una función, y pienso en que las funciones en la computadora se representan por sus reglas, entonces sí estaría habilitado a pensar que podría tener arreglos infinitos. Pero no. En realidad, fíjense que estoy diciendo que es una función que tiene un rango bien finito. A lo sumo, puede ser un rango grande, puede tener muchos elementos, pero es un rango finito. Pero entonces, como pensamos que los arreglos son funciones, la forma de acceder al iésimo elemento de un arreglo es simplemente con la notación que usamos para aplicación de funciones. A puntito i, donde i es un índice. Y por lo que dijimos de que a es una función, si i no está en el rango, en el dominio de esa función, entonces a de i no tiene sentido, ¿sí? Si i es menor a m o i es mayor o igual a n, entonces no está definida la expresión. Acá hay otra pregunta. Fíjense que estamos declarando que los arreglos están definidos en un rango dado por constantes, ¿no? Y esto en la vida real no es tan así. Tal vez yo quiero decir, voy a crear un arreglo de la cantidad de estudiantes que hay en la materia, por decir algo, y esa cantidad, si quiero hacer un programa que sea útil para diferentes materias, esa cantidad no es fija. Por lo tanto, debería preguntar a quien usa mi programa cuántos estudiantes hay, y luego declarar un arreglo de esa cantidad, de esa longitud. Bueno, todo eso tiene que ver con manejo dinámico de la memoria, que es algo que van a ver en algoritmos 2.
Pero se entiende, ¿no? De hecho, ya estuvieron usando arreglos en el laboratorio, así que esto no debería ser nada nuevo. Uy, estaba... me había colgado y no estaba viendo las preguntas. Bueno, creo que la pregunta de Gino ya está respondida. Eh, bueno, entonces yo traje un ejemplo para que no nos olvidemos del COVID de cómo usar arreglos. Entonces, supongamos que declaramos o que tenemos en la memoria un arreglo que se llama casos por mes y tiene 12 posiciones. ¿Sí? Fíjense que empiezo en 0 y termina en 12. Es decir, a enero lo pongo en... Enero sería el índice 0. Y quiero hacer un programa que sume la cantidad de casos anuales. Es decir, la estructura del programa es bien simple, ¿no? Eh, Inicializo una variable que voy a empezar a usar para recorrer el arreglo. Inicializo una variable que va a ser la suma de casos. Y hago un ciclo que mientras el mes no sea 11, incremento el mes y le sumo a la sumatoria de casos los casos que vi en ese mes. ¿Sí? Fíjense que acá estoy haciendo una asignación múltiple. Bueno, y ya que estamos, pongamos una precondición. Bueno, este programa debería funcionar siempre, no necesito pedirle nada especial. Y el resultado tiene que ser que en la variable suma de casos tengo la sumatoria de casos de todo el año. Y el mes, el último mes que veo, es el 11. Bueno, ¿por qué diferente de 11 y no menor o igual a 11? ¿O por qué no menor a 12? Bueno, ¿por qué no? Es la pregunta. Entonces, eh, ¿les parece que esto no va a funcionar? Más allá de la sorpresa. ¿Les parece que puede haber algún error con este programa? Y ojo, ¿no? Acá, a ver, tal vez yo me equivoqué, ¿no? Eh, tal vez me equivoqué. ¿Por qué no tiene fin? Entonces, Rodrigo Iván dice, ese programa no tiene fin, y Rodrigo Flores, y ahora se suma Dylan, dice que él pregunta si no corta cuando llega a 11. Ujú. Y Ana dice que cree que cuando llega a 11 corta, eh, Sebastián también, Maciel también. Bueno, detengámonos. Eh, Pensemos, bien, Diego dice que para descartar cualquier error pondría 12. Fíjense que estamos razonando informalmente cuando la propuesta de la materia es otra. Eh, entonces, lo que les propongo es que hagamos lo primero que habíamos hecho para entender los programas imperativos. Lo primero que habíamos hecho era hacer la traza. ¿Sí? Recuerdan que la traza era esa tabla donde anotábamos, le poníamos nombres
a los números de línea. Entonces, este podría ser L0, esta podría ser L1, si me hace caso. Eso podría ser L1, esto podría ser L2 y esto podría ser el L3. Bien, entonces, ¿qué hacíamos con la traza? En la traza, insertamos, bueno, empecemos por esto, y poníamos el número de línea y el estado, ¿sí? Tal vez me sobra una columna, pero la dejemos así. Entonces, en L0 tenemos el estado 0, que, digo, sí, a ver cómo hacíamos. En realidad L0 lo podríamos poner antes, pero supongamos que después de ejecutar L0, yo tengo que a mes vale 0 y que suma de casos también vale 0, ¿sí? Para ejecutar L1, como es una guarda, como hay una guarda, lo que hacíamos era analizar la guarda. Uy. Ahí va. Y esto, fíjense, me fijo cuánto es mes en el estado que obtuve en la línea anterior y me queda 0. Es decir, esto es true. Como es true, ejecuto la línea 2. Y al ejecutar la línea 2, obtengo un estado, sigma 1, digamos, que a mes lo incrementa en 1, y suma de casos. Y para decir cuánto es la suma de casos, debería decir cómo es. Entonces, acá, inicialmente podemos poner así, es decir, no sabemos cuánto vale mes y suma de casos, y casos por mes. Y recuerden que esto lo poníamos como un igual, porque es una constante, entonces sí está inicializada. Y no sé, digamos que hay un caso cada mes. O en el mes 1 hay un caso, en el mes 2 hay otro caso. Tal vez deberíamos poner 4, 8 y así sucesivamente. Entonces en diciembre tendríamos 2 a la 11. Que es un número un poco alto, pero bueno. Entonces acá en el mes 1 teníamos un caso, así que tenemos un caso. ¿Están de acuerdo en lo que viene de la traza por ahora? Entonces, eliminemos la columna. Bien, ¿cómo sigue esto? Bueno, ejecuté L2. En L3 no tengo nada que hacer, así que sigo con L1, porque es un ciclo. Entonces seguimos con L1. Entonces me vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es el mes distinto de 11? Y mes, en el estado anterior, estaba en 1. Así que esto es equivalente a true. Así que seguimos con L2. Y acá el estado 2 me va a quedar 2 y la suma de casos me va a quedar 3. No, ahí Dylan pregunta, cuando el arreglo dice desde 0 hasta 12, no incluye el 12, ¿no?
No, fíjense que usamos la misma notación de intervalo abierto para señalar justamente que no incluimos al 12. Bien. Y así sucesivamente nos podemos imaginar que llegamos hasta L2, ¿sí? El estado 9, que tendremos el mes 9, y la suma de casos me dará no sé cuánto, algo. Llamémosle X. Y entonces vuelvo a ejecutar L1 porque estoy en un ciclo. Y me queda mes es distinto de 11. Bueno, tengo el mes 9 que es distinto de 11 efectivamente. Así que esto es true. Y seguimos. Entonces, de vuelta. L2 me queda sigma de 10. El mes es 10 y la suma de casos es x más 2 a la 9. ¿Sí? Con tab inserto la fila. Entonces ahora tengo la pregunta de la guarda es si el mes es distinto a 11 y el mes era 10, así que esto es true. Así que me queda que ejecuto la línea 2, el mes me queda 11 y la suma de casos me queda eso más 2 a la 10. Bárbaro. Y entonces ahora me toca ejecutar nuevamente la línea 1. Y, perdón. Eh, acá estaba mal, ¿no? Me queda, a ver, ¿cómo es esto? Bien, me queda ejecutar la línea 1. Y efectivamente, fíjense que descubrimos que en mi programa estaba mal. ¿Por qué estaba mal? Bueno, porque ahora nos preguntamos, fíjense, sumamos los casos desde enero hasta noviembre, ¿sí? Con hasta noviembre. A ver, veamos qué tenemos. En Sigma 1 tenemos los casos hasta enero, en Sigma 2 hasta febrero, en Sigma 9 hasta septiembre, en Sigma 10 hasta octubre y en Sigma 11 está bien. Entonces esto estaba mal, ¿no? A ver. Acá me queda a la 8. Acá me queda la 8. Acá me queda la 8 y acá me queda la 9. Y entonces efectivamente estamos sumando hasta noviembre. Y acá la guarda es false, por lo tanto, lo que sigue a esto ya no es ejecutar L2, sino ejecutar L3, es decir, el final del programa. Por lo tanto, el estado final, llamémosle sigma prima, es en el mes tengo, en el mes tengo 11 y en suma de casos tengo la sumatoria hasta noviembre, inclusive, pero no diciembre. Lo mismo que antes. Eh,
A ver, yo creo que acá... no, efectivamente, lo que está pasando es que yo empiezo con el mes cero, que es enero, ¿sí? Entonces, incremento, sumo los casos de enero e incremento el mes. Sumo los casos de febrero e incremento el mes. Tal cual. Entonces, el error es acá haber puesto 11 en vez de 12. Este, bien, bueno, fíjense la importancia de revisar lo que hacemos y cómo nos ayudó para eso hacer la traza. 2 a la 11 serían los casos de diciembre. Sí, efectivamente. 2 a la 11 serían los casos de diciembre. Y 2 a la 10, noviembre. Eh, acá hay algo raro entonces, ¿no? A ver. Suma de casos. Eh, sí, no, estaba bien esto. Entonces acá nos quedaban 9. Esto estaba bien. Acá nos quedaban 9 y acá nos quedaba 10. Sí, eso estaba bien. Esa parte estaba bien. 10. Ahí va. Eh, bueno, entonces ahora que agregamos, corregimos el error que yo había cometido, si volvemos a ejecutar, el mes nos queda en 12 y acá sumamos más 2 a la 11. Es decir, tenemos todos los casos. Perdón, cualquier cosa dice. Esto va acá. No, eso está bien ahí. Esto es 2 y esto es true. Ups. Esto es true. Y ahora sí, al ejecutar nuevamente, al calcular nuevamente la guarda, nos queda en false. No, sí lo queremos contar a diciembre. Queremos contar todos los casos. Fíjense, la postcondición la habíamos escrito bien. La había escrito bien. Bueno, excepto por el mes. Bueno, pero entonces fíjense, ¿para qué hicimos la guarda? En realidad hicimos la guarda para ver si el ciclo se cortaba o no se cortaba. Y efectivamente el ciclo se corta. ¿Y por qué se corta el ciclo? Perdón, ahí está. ¿Por qué se corta el ciclo? El ciclo se corta porque empezamos con un mes menor a 12 e incrementamos en 1 el mes, ¿sí? Si hubiésemos empezado con mes igual a 13, efectivamente el ciclo no terminaba. Pero bueno, acá quizás al medio podríamos tener una anotación que nos diga que efectivamente mes vale menos que 12 y entonces podríamos concluir que necesariamente el ciclo termina. Bien. ¿Alguna duda sobre cómo usar cómo usar arreglos, cómo declararlos y usarlos? Fíjense, ¿no? Acá simplemente ponemos puntito para usar, para referirnos a un elemento concreto del arreglo. Bárbaro. Bueno, y ahora me gustaría repasar luego lo que estuvimos haciendo o lo que estuvimos aprendiendo sobre los programas imperativos.
Una cosa que con lo que empezamos para explorar los programas imperativos fue con las trazas, ¿sí? Que acabamos de hacer una. Entonces, las trazas lo que hacen es mostrar el comportamiento dinámico, podríamos decir, que resulta de la ejecución de un programa. Es decir, un programa es algo inerte, en cierto sentido, es solamente el texto, pero si lo ejecutamos tenemos algo dinámico. Y eso lo podemos evidenciar en estas trazas que hacemos. Pero sin embargo las trazas no nos permiten razonar sobre todos los posibles comportamientos del programa. Es decir, una traza lo único que nos muestra es si empezamos en este estado concreto inicial, terminamos en este estado final concreto, eventualmente. Y como es inviable razonar sobre esas trazas, lo que se propone es anotar los programas con lo que llamamos la pre- y postcondiciones. Y también podemos anotar en el medio del programa predicados, es decir, vamos a agregar, vamos a enriquecer el texto de nuestros programas con anotaciones que son predicados. Y la relación que hay entre esos predicados y las trazas es que si tenemos un programa anotado con predicados y es correcto, entonces entonces los estados que vemos al pasar por cada una de esas anotaciones tienen que satisfacer esas anotaciones, ¿sí? Es decir, si pensamos en este ejemplo concreto, al terminar nuestro programa, tendríamos que tener que en suma casos está la sumatoria de los casos por mes y el mes está y que la variable mes valga 12. Y si nos fijamos, efectivamente en nuestro último estado tenemos esa situación. Es decir, satisfacemos esto que yo estoy estableciendo como una condición entre los estados que vemos en las trazas y las anotaciones que hacemos en el programa. Y con estas anotaciones es que especificamos los programas imperativos. Entonces, un programa imperativo, la especificación de un programa S, está dado por su precondición y su postcondición. ¿Y qué significaba que esto, que es una aserción matemática, es decir, algo que puede ser cierto o falso, esto va a ser cierto si se da esta relación que comentaba entre estados y predicados? Es decir, esa terna de Hoare, así llamamos estas especificaciones, es válida si para todo estado inicial que satisface el predicado P, la precondición, al ejecutar en ese estado inicial, obtenemos otro estado final, otro estado, el estado final, y ese estado final satisface Q. Y la gracia de usar estas especificaciones es que vamos a poder razonar sobre la corrección de los programas. Y también vamos a tener algunas herramientas, no tan sistemáticas como en funcional, para construir programas a partir de su especificación, pero también para verificar la corrección de programas. Y fíjense que si pensamos en qué significa que una terna sea válida, bueno, yo podría tratar de probar la corrección de un programa asumiendo lo que me impone esta condición, ¿no? Es decir, podría probar la corrección del programa S razonando si, particularmente, para cada estado que satisface P, al ejecutar S, obtengo un estado que satisface Q. Pero en vez de hacer eso, vamos a usar otra herramienta. Vamos a usar la precondición más débil.
Entonces, recordemos qué es la precondición más débil. La precondición más débil es una función, ¿sí? Acá podría poner, porque no quiere acá, podríamos poner que la WP toma un programa, me devuelve, toma un predicado y me devuelve otro predicado, ¿sí? ¿Y qué significaba esto? Bueno, la función WP, dado un programa y una postcondición, me devuelve la precondición más débil tal que se cumple que, eh, entonces, la pongamos acá, eh, tal que se cumple que WPS de Q o de P satisface la terna, que se satisface esta terna, ¿sí? Entonces esa es la definición de WP. Y lo que dijimos es que no nos vamos a preocupar por probar esto, ¿sí? Lo vamos a asumir. Pero eso nos va a dar nos va a ayudar mucho para, en primer lugar, verificar que un programa sea correcto y en segundo lugar, para construir o descubrir ciertas partes de programas. Entonces, repasemos cuál es la WP para cada uno de nuestros comandos o para cada una de nuestras sentencias. La WP de skip y una postcondición P es P misma. La de abort es false, es decir, yo no puedo ejecutar abort si quiero que se satisfaga esta terna. De la asignación la habíamos razonado bastante la clase pasada y es la siguiente. Si yo quiero que valga P después de hacer una asignación, lo que tengo que pedir es que valga P reemplazando todas las ocurrencias de la variable X por el valor que le estoy asignando a X. Para la secuencia, habíamos dicho que la precondición más débil de S punto y coma S' es, bueno, primero calcular la precondición más débil de S' respecto a Q, al predicado final que querés satisfacer, y una vez que lo obtuviste, calcula la precondición más débil de S. ¿Sí? Fíjense que acá se nota que vamos de atrás para adelante. Quizás acá también podemos pensar que pasa eso. Luego tenemos el condicional. ¿Cuál es la precondición más débil de un condicional? Bueno, si vos querés ejecutar un condicional y querés que tu estado final satisfaga a Q, en primer lugar se tiene que satisfacer alguna de las guardas, ¿sí? Por eso tenemos esta disyunción. Y por otro lado, lo que tiene que suceder es que si se satisface la guarda B, querés que el estado inicial, el predicado inicial, la precondición más débil, sea o que la guarda implique la precondición más débil del comando S. ¿Sí? Y lo mismo con B'. ¿Por qué? Bueno, porque si vos garantizás que el estado inicial, analicemos esta segunda, que el estado inicial satisface la precondición más débil de S', cuando B' es cierta, entonces vas a garantizar por la hipótesis inductiva de la WP sobre S', vas a garantizar que el estado final satisfaga a Q. Y luego tenemos el ciclo. Pero me parece que antes de ver el ciclo, preferiría que hagamos un recreo de 10 minutos, así que a las 9:58 minutos volvemos. Y como siempre nos quedamos acá por si quieren que conversemos.
Bueno. Voy a dejar de grabar así. Sí.